una palabra, no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada, no dicen nada. Hola, ¿qué tal? Quería empezar una parte de que explique la usura, que es la usura a nivel de conocimiento, que es la usura a nivel lenguaje, a nivel epistemológico, a nivel neurocognitivo, y vamos a hacerlo, no sé si esta semana o la otra, pero creo que va a ser la última vez, porque es una cuestión, va a ser muy técnica, va a ser una exposición muy técnica, y bueno, para no aburrir, porque va a ser muy pesado y es fuerte, y visto porque debo hacerlo porque hay gente que necesita la parte técnica, mostrar cómo se está montado el hackeo a nivel milenario en cada sujeto. Necesitan ver cómo está hecha esa ingeniería de caos orgánico, esa ingeniería de caos orgánico en el sentido de caos dialéctico, ¿sí? Y en el sentido de hipnosis, en el sentido que el abramita vive en un estado de autohipnosis, motivado por la obligación de desear ser lo que no es en un principio, pero más allá de que yo logro no cumplir esa identidad que se obliga a desear llamada persona, lo que queda es la obligación de deseo como motor del ahora mismo, como tortura, ¿sí? La obligación de desear es la tortura, esa constante compulsión de aprendizaje. Tortura y aprendizaje y deseo se vuelven una misma cosa, y así que todo se vuelva una existencia por existencia en sí misma, organizada en forma repetitiva, serial, ¿sí? Y lo vemos como hábitos. Entonces voy a terminar, porque la parte del gualicho de respirar había dicho que es la usura, y no había dicho, se llamaba el gualicho de respirar. Gualicho significa embrujo, para los que no saben, en Argentina significa embrujo, que es una licencia poética que me tomé, porque respirar no es respirar. Cuando respiramos estamos alimentándonos de prana, o sea, de vida. Nosotros no respiramos aire por los pulmones, sino que respiramos el aire, tomamos el aire del agua que consumimos o absorbemos por la piel. Ya lo dije a esto, me van a caer, ya me cayeron, que me sigan cayendo. El día de mañana voy a explicar por qué sucede esto y cuál es el sentido, porque no es nada inocente que en el ahora mismo se imponga esta incuestionable que respiramos por los pulmones. Ya la vamos a ver. Hay más incuestionables más invisibles, como la hipnosis, ¿sí? O lo que desmontamos antes, lo invisible, como la adicción a la usura. Y lo que desmontamos antes es la mente lingüística, que permaneció invisible 20 siglos, 15 siglos. Y vamos a mostrar la hipnosis y la lógica dialéctica como esas dos capas también de invisibilidad, de incontrastables, ¿sí? De transparencias enceguecedoras que hacen que todo sea normal, pero es lo más antihumano que hay. Son cárceles, ¿sí? Son como capas de cebollas de invisibilidad. Alta presión. Y bueno, el gualicho respirar, para terminar, que es la usura, capítulo 4, ¿sí?
Tenía que ver con respirar, con que respiramos poesía, ¿sí? Porque respiramos conciencia, y la conciencia en sí misma no es energía. La conciencia es la fuente de la energía es materia, como decía Einstein, o más aún, es la materia, la materia es condensación de energía, y la energía es liberación de la materia, ¿sí? De sus propios límites. La conciencia es otra cosa, ¿sí? Para sacar las judiadas de la New Age, que nos quieren siempre mortificar con hacer pasar a la energía por espíritu, cuando la energía es materia, ¿sí? Y no es que la materia sea mala, todo lo contrario, en el abrahamismo es mala porque se convierte en un laboratorio de torturas, en tanto que está dialectizada la materia y no está lógicamente analizada, ¿sí? Se hacen narraciones sobre la materia, pero no se la conoce porque hay un instrumento falso llamado lógica dialéctica, y la lógica dialéctica no es una lógica en sí, sino que es una falsa lógica. Es como intentar tomar sopa con un tenedor. No podés obtener información, una verdadera percepción y procesamiento cognitivo e interpretación de la materia con un instrumento llamado lógica dialéctica, porque la lógica dialéctica no está hecha para percibir y distinguir lo real de lo no real, sino que está hecha para ordenar narraciones, darle a todo un sentido narrativo, y es un sistema, y como sistema es un sistema cerrado, y como sistema cerrado es una memoria en sí. Los que viven en la mente dialéctica viven siempre, como dijimos antes, o bien en el pasado o bien en el futuro, sí, porque el lenguaje es el yo soy de cada brahmita, llamada mente lingüística, sí, y el respirar tiene que ver con la vida, con la poesía, y yo siempre lo vi a Hitler como sabemos que era un poeta, y después se hizo artista de pintor, ¿no? Primero era un poeta y después se hizo músico, y creo que se hizo músico y después artista, pintor. Así que, porque admiraba mucho a Wagner. Y bueno, todo eso tiene que ver con la poesía. Y digo, ¿qué pasa cuando la poesía se encuentra a sí misma? Cuando la poesía se encuentra a sí misma, no hay un sí mismo a donde volver. No hay una conciencia a donde volver. No hay un espacio de vida a donde volver, porque cuando la conciencia se encuentra a sí mismo, la poesía se encuentra a sí mismo, es la vida encontrándose a sí mismo, a sí misma. Es el amor de ser encontrándose a sí misma como amor de ser. Es un niño, es como un niño, es como un oído de cristal, es como un oído de cristal, un azul y noche en caída libre hacia una posible otra humanidad, hacia una posible otra humanidad que nos dejamos surcar por esa humanidad en tornasolados de azul y noche en caída libre. Porque la poesía, cuando se encuentra a sí mismo, se da cuenta que es otra cosa y que no se puede explicar con palabras. Y por eso no se puede explicar con palabras muchas cosas, pero lo voy a hacer igual, voy a hacer en lo posible, pero voy a dejar algunas pautas, algún tiempo para que se pueda más adelante generar otro espacio para que la gente, sobre todo la gente nueva, no sufra como está sufriendo ahora, que se siente huérfana en todo sentido y está expuesta a la demencia en todo sentido porque están rodeados de abramitas. Y esto, la poesía no es un lenguaje, es la realidad antes de la realidad, y es, como decía Heráclito, la madre de todas las cosas. Sin decirlo, lo decía. La guerra es la madre de todas las cosas. La guerra es la poesía, o en todo caso su lenguaje oracular, porque los griegos usaban el lenguaje oracular,
porque la palabra no tenía que tener un sentido, porque si tenía un sentido la palabra, era obvio que era una narración. Las narraciones siempre tienen que tener un sentido lineal de causa y efecto. En tanto la poesía griega, al ser oracular, en los oráculos de Delfos, por ejemplo, era siempre como a los cadáveres exquisitos se puede entender, ¿no? A mí me gusta uno de Orfeo que dice: Júpiter destino vuelve sabios a quienes desea perder. A quienes desea perder. Júpiter es el bien, la representación del logos, ¿sí? Y antes de Júpiter, ¿qué está? Para nosotros está la poesía. Sí, Júpiter significa el ser, pero antes del ser, Júpiter significa Zeus, y Zeus significa luz del día, ¿sí? Literalmente, luz del día. Y entonces, estas cuestiones de qué sucede cuando una poesía se encuentra a sí mismo, es qué sucede cuando nosotros encontramos nuestras propias limitaciones. Encontrar nuestras propias limitaciones es encontrar nuestro destino, ¿sí? Nuestro centro. Y en nuestro centro vemos que es mucho más grande de lo que pensábamos a veces. Y por eso vamos a hacer un abordaje último acá en este capítulo, que es la usura parte 4, que tiene que ver con la respiración, porque saber respirar es saber vivir es saber jugar, y saber jugar es saber ser feliz. De otro modo, es imposible que seamos humanos, ¿sí? Cada uno en sí mismo tiene como un sol negro en los oídos, un sol negro en los oídos. ¿Qué es ese sol negro en los oídos? Es música, es el silencio. El sol negro es el silencio, ¿sí? El sol negro nos ayuda a obedecer. Obedecer significa literalmente oír, saber oír, y estamos hablando de saber vivir. Saber oír es volverse ese sol negro, y volverse ese sol negro es volverse uno mismo obediente. ¿A qué? Obediente a nuestra propia naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? El silencio. Oh caramba, el silencio es la poesía. Nosotros somos los poetas en la medida que somos capaces de obedecer, y en la medida que obedecer es volvernos nosotros silencio. Nosotros volvernos silencio, que es volvernos lo que somos, y soltar las ilusiones de individualidad en las que jugamos todos los días. Llega un momento que el guerrero, el hombre, la madre, sobre todo la madre, debe volverse silencio. En el silencio suceden todas las cosas. Nos volvemos silencio, nos volvemos todas las cosas. El ser sin ser, y el ser humano, y todas las cosas, ¿sí? Somos ahí ese sol negro que por ahí estamos rotando. Estamos dentro de los oídos de Hitler, o en los hilos debajo del agua de un eclipse, quizás debajo del agua, donde debajo del agua se eclipsan poesías que se encuentran a sí mismas con otras poesías que se encuentran a sí mismas. Un eclipse de poesía que se encuentra a sí misma bajo el agua, es decir, oh caramba, estoy respirando poesías, estoy respirando bajo el agua, estoy aprendiendo a soltar todo lo que para mí es importante, y es hacer poesías escritas. Ahora, la verdadera poesía no es escrita, sino es la vida. Entonces, dejarse hacer por la poesía es dejarse hacer por la felicidad que ya somos, y nos damos cuenta que somos esa felicidad cuando empezamos a soltar todo lo que no somos. Y todo lo que no somos es siempre, esas son obligaciones de desear ser lo que no somos. Y la obligación de desear ser lo que no somos es la pobreza misma. Vivir en la pobreza o vivir como poeta. Vivir como la madre de todas las cosas, como la guerra, como decía Heráclito, en tanto que guerra es el silencio del cual surge todas las poesías.
cuando se encuentran dos poesías, surge el silencio, el ser sin ser, del que ya se van a dar cuenta muchos o no, pero quien está en el camino del hitlerismo, o de Hitler, que es nuestro hermano mayor, que el camino de Hitler es el camino que pone fin a 2000 años de abramismo, a 2000 años de laboratorio de tortura, de crimen y de amnesia, ¿sí? De usura y de adicción a la usura. Esto solamente lo hace un poeta como él, ¿sí? Que fue el primero, para mí es mi hermano mayor, y estamos en esta guerra, ¿sí? En esta guerra que, como dijimos, siempre es contra uno mismo, contra su propia ignorancia, contra la propia falta de coraje, ¿sí? Pero algunos ya salimos, fuimos más allá, y hoy podemos decir que no tenemos miedo y que estamos acá para compartir, y la única felicidad que tenemos nosotros, verdaderamente la única felicidad, es que más gente se vuelva rey filósofo, más gente se vuelva poeta, más gente se vuelva sabio, ¿sí? Más gente se vuelva madre de todas las cosas, ¿sí? Más gente se vuelva la verdad en sí, ¿sí? Esto es a cada instante, y a cada instante siempre lo vemos que es imposible, pero está sucediendo. El real conocimiento siempre viene y siempre es inesperado. Siempre estamos en estado de asombro, porque ya no hay miedo, ¿sí? Ya no hay miedo ni codicia. Y quizás hoy, no sé, estoy quizás demasiado separado de la tierra, y también demasiado separado de las nubes, y demasiado separado de la silla en la que estoy sentado, ¿sí? Quizás estoy demasiado separado de todas las cosas que parece que son reales y no las son, pero al menos sé que todo sucede en esa poesía que somos, ¿sí? En esa poesía como madre de todas las cosas, en esa poesía, en ese silencio que sucede por nuestra obediencia. Obediencia no en el sentido bíblico, que significa no pecar. En el sentido bíblico, obediencia fue usurpado y fue robado, y obediencia significa no pecar. En cambio, para nosotros los hombres, obediencia significa saber escuchar, significa saber volverse uno mismo silencio. En cambio, para los abramitas, obediencia tiene que ver con la impecabilidad, ¿sí? Con la obediencia a una autoridad. Nosotros, nuestra impecabilidad no existe en tanto impecabilidad, en tanto pureza, porque somos todos ya la pureza en sí mismo, y no podemos decir somos puros, porque ya lo somos. No podemos decir a cada rato somos hombres, mira que yo soy hombre. No podemos decir a cada rato, mira que tengo 2 ojos, yo lo soy a eso. Mira que soy raza, no te puedo decir esa cosa porque estoy seguro de eso. En cambio, el abramismo hace del pecado esa obligación de desear ser puro, como violencia y como autousura en quienes asumen que esa es una cosa buena. Pero es lo más antihumano obligarse a desear. Lo obligarse a desear está bien ejemplificado en el primer mandamiento de Moisés, cuando dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ley, mandamiento, orden. Este es lo que debes cumplir, tu obligación. ¿Cómo puedo amar si estoy obligado a amar? Entonces no es amor. Entonces es una tortura. Claro. La impecabilidad en ese sentido, como pecado, la obediencia como pecado, como no pecado, como impecabilidad, es la tortura. Porque vos no tenés que obligarte a desear ser puro, porque ya lo sos.
no debes obligarte a ser un autoiluminado, porque ya lo sos. No debes obligarte a ser mujer, padre, madre, hijo, porque ya lo sos. ¿Sí? Ahora, sabemos que podés ser un poeta y que cualquiera que pueda ser poeta, antes tiene que ser un sabio. Antes, como Hitler, un rey filósofo, un superhombre, un nani, un iluminado. El poeta está más allá del iluminado, del sabio. ¿Sí? El poeta está más allá del ser. El ser en sí mismo, el iluminado, el sabio, el rey filósofo como Hitler, es algo que fue un hombre una vez y trascendió y evolucionó a sabio, a rey filósofo. El poeta es posterior. El poeta está más allá, está en el ser sin ser. Porque el poeta no es la conciencia, sino es el ser sin ser, que acá llamamos silencio o sol negro en los oídos. Ese pequeño hilo que va vos respirando bajo el agua y sobre el agua. Ese sonido, ese hilo de sol negro es el ser sin ser, ¿sí? El sol negro tan presente en el hitlerismo y tan falsificado, ¿no? Porque dice que el sol negro es una cuestión esotérica. No, el sol negro no es nada esotérico, es el silencio. Es lo que sos, más allá de ser un iluminado, ¿sí? Cuando suelten todas las ilusiones en las cuales están atados diciendo que son abramitas o que no, apenas son seres humanos, y mucho menos van a poder ser sabios o poetas o lo que sea, van a empezar a escucharse a sí mismo y volverse silencio, porque el abramismo necesita que vos no te vuelvas silencio, que vos huyas, que vos te atormentes, o que vos te vivas deprimido, o que vos vivas en la confusión, o que vivas absolutamente aislado, ¿sí? Entonces la poesía a tornasol, que vamos a tocar más adelante en el ser sin ser, ahora sin llegar a ese ser sin ser, siendo solamente humanos, podemos ver que la poesía es la madre de todas las cosas y la madre sin madre de todos los poetas. La poesía es como el ser sin ser, pero está presente en cada uno de nosotros en forma de silencio, y el silencio es todo lo que hace posible que las cosas sucedan, ¿sí? Como un sol negro bajo el agua o en los oídos de Hitler. Como un sol negro en el agua o quizás ahora en los oídos de Hitler. Hitler está vivo en nuestro silencio. Cuando una poesía se encuentra a sí misma, no hay ya un sí mismo a dónde volver, porque somos todo, la luz desnuda de luz, una caída inmóvil hacia la nada más sutil, un hilo de unidad sin dimensiones, como cuando Heráclito decía oracularmente: la guerra es la madre de todas las cosas. Ese hilo es un hilo sin dimensiones, porque nos lleva a algo que no es narrativo, nos lleva al ser. Ahí todo es amor de ser. Ahí no hay una cuestión serial de causa y efecto. La madre de todas las cosas es la guerra. O como decía Orfeo, Júpiter vuelve sabios a quienes desea perder. Ahí no hay linealidad, ahí no hay lógica dialéctica, ahí está la vida, lo cual nos da a entender que la poesía está hecha de vida después de palabras, y que las palabras y la vida en todo caso son la misma cosa, en tanto que la palabra está hecha de conciencia, ¿sí? Y no así los conceptos, ¿sí? Los conceptos están hechos de imaginación, ¿sí? Entonces, si Heráclito no decía esto, es porque saber vivir es la poesía.
Si la guerra es la madre de todas las cosas, saber vivir es la poesía. Por eso, ustedes habrán dado cuenta que hay muy poca poesía griega, reconocidamente académicamente poesía, pero hay muchos oráculos, porque la poesía en sí misma no era una poesía, salvo la de Homero, que no era es un género literario, no era una poesía en sí. No existen poetas griegos antiguos que tengan esa categoría de raperos que tienen los poetas hoy, ¿no? Para decir que ser poeta tenés que ser rapero, o tenés que escribir. Pero perdón, yo puedo ser poeta y no escribir nada. Yo conozco mujeres poetas que nunca escribieron nada y hombres poetas que nunca escribieron nada, y los tengo que mirar como si mirara al cielo, porque son enormes. Ellos escribieron con su vida, ¿sí? Y son desconocidos. Pero para mí son mis referentes, son gigantes. Por eso hay cosas que no se puede decir sino solo viviéndolas, y hay que vivirlas. Cuando una poesía se encuentra a sí mismo, nos encontramos en silencio. Y ahí ya no se puede volver. Ahí ya maduramos. Y por eso vamos a hacer un próximo, que es la usura. ¿Qué significa la usura? En nivel conocimiento, que es todo el conocimiento que conocemos en el ahora mismo es falso, y lo vamos a demostrar. Técnicamente, con criterio de ingeniero de hackeos cibernéticos o mentales, y después volver a un lugar más respirable, que es la poesía, ¿sí? Volverlos poetas, ¿sí? Pues volvernos poetas es como, diría en la India, sería volverse gurú, ¿sí? Volverse maestro. Solamente que la institución de maestro en Occidente no tiene nada que ver con el gurú de la India. Y nosotros no podemos ser gurú acá en una formación occidental, porque no es natural. Si bien yo no puedo decir jamás que haya podido salir de esto sin maestro, sin gurú indio que yo tuve, yo nunca pude haber salido. Pero soy consciente que eso, en mi caso es particular, y es 1 en 1.000.000, pero los 999.999 no necesitan gurú, sino necesitan un poeta, ¿sí? O un maestro, o un rey filósofo, o lo que sea. Y quizás hacer una compañía, una microacademia platónica, un liceo aristotélico, en ese sentido, para poder comunicar más bien esto, porque hay mucha confusión, veo mucha gente sufriendo, sobre todo los jóvenes, y están en un estado de orfandad, espeluznantes a veces, y de alto voltaje, porque están muy solos y tenemos que acompañarlos, y los que estamos acá ya pasamos sobre eso. Tenemos que sacarlos de las garras de los abramitas, sobre todo de la escoria católica española sefradí, que eso es lo que más nos hace daño en lo que hablamos el idioma castellano, ¿sí? Si nosotros viviríamos el idioma inglés, otra sería la historia. Estaría seguramente peleando con los irlandeses o con los aleluyos de Norteamérica. Pero por eso nos toca acá, y así estamos agradecidos porque tenemos un avance muy superior en la visión de lo que es el hitlerismo, lo que significa, y tenemos armas que ellos no pueden tener, y no caemos en las trampas del sistema, así que estamos contentos. Y si pasamos a los españoles, que son lo más católico de los católicos que hay, o sea, los más nigromantes, los más criminales que hay, podemos hacer muchas cosas, y pasamos quizás lo peor. Y entonces respirar va a ser
estar en ese, hacer un nuevo lugar, una nueva forma de comunicar. Y respirar es eso, respirar poesía, ¿sí? Vamos a respirar poesía y ser la madre de todas las cosas, porque Hitler, tengan en claro, Hitler fue un superhombre, fue un poeta, pero hoy es una madre. Porque todo poeta es una madre. Todo real poeta es una madre. Y Hitler ya trascendió ese nivel de iluminado, está más allá de lo iluminado. Se llama Sadhguru Parabrahman, lo llaman los Vedas. Nosotros lo llamamos, como dice Heráclito, la madre de todas las cosas. Ya es la madre de todas las cosas, Hitler. Es el universo, es la vida, ¿sí? La vida antes de la vida, estamos ahí y está presente en nosotros y ustedes lo van a sentir, ¿sí? Lo van a sentir cuando se vuelva en silencio. El amor a la verdad está presente en todo poeta y sobre todo en las madres, ¿sí? Entonces, tengan en claro que hay que tener mucho coraje para ser poeta, porque para ser poeta tenés que ser madre. Mucho coraje, ¿sí? Porque tengan en cuenta que no hay raza sin madre, no hay hombres sin madre, no hay reinos sin madres, no hay poesías ni poetas sin madres, y no hay silencios sin madres. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde